Noticias de hoy /vertical. Reforma de Uribe y Vargas a la JEP en manos de 3 senadores liberales. Cerrar admiración. La propuesta para reformar la JEP, impulsada por Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, no tiene los votos para superar el primer debate. Este jueves se librará un pulso político en la Comisión Primera. Aunque el gobierno del presidente Iván Duque se comprometió a no hacer trizas el proceso de paz, sí anunció adelantar modificaciones puntuales a los acuerdos que su antecesor, el presidente Juan Manuel Santos, firmó con la guerrilla de las FARC para conseguir su desmovilización y reincorporación a la vida civil y política. Uno de ellos fue reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, para crear una sala exclusiva para la investigación y el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas. La llamada reforma a la JEP es el primer punto del acuerdo entre dos antiguos antagonistas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El pasado 26 de septiembre, congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical se retrataron juntos al presentar el proyecto de reforma a la JEP con el objetivo de brindarles garantías a los miembros del ejército que hayan incurrido en conductas punibles en el marco del conflicto armado interno. El proyecto pretende dar tratamiento diferenciado a los integrantes de la fuerza pública que se sometan a la JEP, al crear salas especiales de magistrados que solo se encargarían de investigar a agentes del Estado. Este es un proyecto que va a tener unas salas diferenciadas, pero con el mismo tratamiento simétrico y simultáneo que se le va a entregar a las FARC con base en el Acuerdo de La Habana, pero con garantías de defensa del buen nombre, como de magistrados cualificados para defender a los uniformados, explicó la senadora Paloma Valencia, una de las promotoras de la iniciativa. Estamos buscando que, como se dijo desde el principio, el tratamiento de quienes fueron protagonistas del conflicto tengan condiciones asimétricas, y eso no estaba sucediendo, y lo que pretendemos es que en esa JEP todos estén en esas mismas condiciones. Es muy diferente la condición de las Fuerzas Armadas a las de quienes estaban al margen de la ley, explicó Germán Barón, uno de los principales alfiles de Germán Vargas Lleras en el Senado. La reforma de Uribe y Vargas a la JEP ha sido criticada por varios congresistas de la oposición, y aquellos que respaldaron el proceso de paz en las épocas del gobierno Santos. Por ejemplo, Roy Barreras, la U, calificó a esta reforma como el desmembramiento de la justicia transicional, y asegura que la iniciativa liderada por Uribe y Vargas pretende diseñar un tribunal que le hará daño a los militares. Aunque se creía que la coalición Uribe-Vargas sería definitiva para impulsar esta reforma, en la Comisión Primera del Senado se evidenció que es insuficiente. El proyecto no cuenta con los votos suficientes para superar su primer debate y este miércoles quedó a las puertas del fracaso. Entre otras, porque 2 de los 3 senadores de Cambio Radical que componen esta comisión anunciaron que no respaldarían el proyecto. Ellos son Temístocles Ortega y Rodrigo Lara. Me temo que esto pueda terminar rompiendo la unidad de la misma jurisdicción, y si la rompe, podría exponer a los militares a una intervención de la Corte Penal Internacional. Creo que ese es un papayazo que está esperando la CPI, explicó Lara. La reforma a la JEP necesita del voto de la mayoría de los 22 senadores de la Comisión Primera, pero no cuentan con los votos suficientes. El uribismo tiene 3 votos, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Santiago Valencia, pero no cuenta con el José Obdulio Gaviria,
ausente por licencia médica. A ellos se suman los 3 del Partido Conservador, Eduardo Enríquez, Esperanza Andrade, Juan Carlos García, el del Mira, Carlos Guevara, y el de Germán Barón de Cambio Radical. Es decir, la reforma a la JEP tiene 8 votos a favor. El bloque que votará contra este proyecto lo lideran los 3 senadores santistas de la U, Roy Barreras, Roosevelt Rodríguez y Armando Benedetti, los 2 de la Alianza Verde, Iván Name y Angélica Lozano, Temístocles Ortega y Rodrigo Lara, de Cambio Radical, Alexander López, del Polo, y Gustavo Petro. Es decir, 9 votos. Sin embargo, los 3 senadores del Partido Liberal aún no han definido su postura. Ellos son Fabio Amín, Miguel Ángel Pinto y Luis Fernando Velasco. Este último se encuentra fuera del país y no estará en la votación. La balanza la inclinarán los liberales, aunque en el debate de este miércoles Uribe intentó por todas las vías conseguir los votos que le den la victoria. Incluso llamó por teléfono a Benedetti para pedirle el respaldo a la iniciativa. Este jueves la Comisión Primera del Senado fue convocada para resolver este pulso. Si se hunde la reforma a la JEP, se sellaría la primera derrota para la alianza entre Uribe y Vargas Lleras. Pilares de la reforma a la JEP. Reconoce la Jurisdicción Especial para la Paz como la competente para conocer los delitos cometidos por los militares en el marco del conflicto, a través de la nueva sala. El presidente de la República elegirá a los nuevos integrantes de la sala, que conocerá estos casos. Los magistrados que juzgarán a las FFNM tendrán que ser expertos en derecho internacional humanitario y en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Las detenciones se harían en establecimientos carcelarios especiales y todos los uniformados, sin excepción, podrían salir en libertad condicional después de 5 años de pena cumplida. Se establece un sistema de defensa gratuita para los miembros de la fuerza pública. Al cierre de la pasada legislatura, el Centro Democrático respaldó con su voto la creación de la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, con la condición de que se incluyera la posibilidad de crear una nueva sala en la JEP para el juzgamiento de los militares. Estampida de conservadores en votación de las listas cerradas. Aunque los godos son bancada de gobierno, dejaron sin votos a la ministra del Interior en la reforma política. El lunes continuará la aprobación. En la tarde de este jueves se dio el primer intento por votar el artículo que establece las listas cerradas, el corazón del proyecto de reforma política. Era el momento para que los partidos políticos decidieran si optaban por eliminar el voto preferente, que ha sido señalado como la raíz del clientelismo, la compra de votos y la corrupción política. El gobierno necesitaba mínimo 54 votos para su aprobación, pero en la plenaria del Senado, donde se discute la iniciativa, apenas aparecieron 46, por lo que la decisión tuvo que posponerse para el próximo lunes. Lo paradójico del asunto es que uno de los partidos que se declararon bancada de gobierno protagonizó una estampida al momento de la votación. Los parlamentarios conservadores, en su mayoría partidarios de mantener el voto preferente, abandonaron el recinto y dejaron vacías las 14 curules que ostentan en el Senado.
Ninguno de los congresistas azules se contabilizaron al momento de la votación. No fueron los únicos, porque los del Polo Democrático y la Alianza Verde también se ausentaron. Su postura era más entendible tratándose de partidos de oposición al gobierno. Angélica Lozano aclaró que no es que se opongan a la iniciativa, sino que prefirieron marginarse por el desorden de la votación. También se registraron ausencias en otros partidos, como la U, el Liberal y Cambio Radical, donde también hay posturas divididas frente a las listas cerradas. La jornada no fue completa para el gobierno porque hasta en el Centro Democrático hubo senadores ausentes, como los casos de Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y José Obdulio Gaviria, quienes por motivos personales o de salud, en el caso de Gaviria, se habían excusado de comparecer a la sesión. Sin embargo, lo que demostró el ausentismo fue el poco consenso que aún existe en el Senado para definir los mecanismos democráticos internos para que cada partido defina cómo se deben integrar las listas cerradas de candidatos y en qué momento deben empezar a aplicarse. Hasta el momento hay dos propuestas, la de Álvaro Uribe de adelantar elecciones primarias obligatorias para todos los partidos en una misma fecha que determine el Consejo Nacional Electoral, y que éstas se puedan estrenar para las elecciones de 2019 donde se determinará el poder local y regional. La otra es la del senador Germán Barón, que propone establecer las listas cerradas, pero que el Congreso, en una ley estatutaria posterior, determine el mecanismo de elección interna. Su propuesta solo podría estrenarse para las elecciones nacionales del 2022. La primera de momento cuenta con el respaldo del Centro Democrático y algunos parlamentarios de la Alianza Verde. La segunda la impulsa Cambio Radical y el Partido Liberal. A la reforma que elimina el voto preferente aún le faltan 10 votos, y los ponentes aseguran tenerlos. Sin embargo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hizo un llamado público a los conservadores para que se reincorporen al debate. El lunes se espera que la reforma política supere el segundo debate.